Definición de eco: reproducción de un sonido producida al ser reflejadas sus ondas por un obstáculo. Si el eco existe para nosotros es porque el tiempo transcurrido desde la emisión del sonido original y nuestra captación del mismo hasta el retorno a nosotros de este por cualquier rebote es de al menos 100 milisegundos. El eco es como las estrellas muertas cuya luz vemos, la visión o escucha de una realidad parcial distinta de su original estado. No hay discurso que exista en lo que dura el eco del sonido que le dio voz, ni estrella que lo haga en lo que su última luz llega a nosotros. El eco y la luz de una estrella muerta son grandes mentirosos, porque son tan solo un recuerdo. Definición de reverberación: reforzamiento y persistencia de un sonido en un espacio más o menos cerrado. Imaginémonos en la boca de un largo y amplio túnel cuya salida se encuentra sellada a cal y canto. En lo más profundo de él, una persona desorientada reza porque alguien le guíe lo suficiente como para poder ver la luz exterior que entra por la boca y a partir de ahí caminar sola. Exhalamos hasta cogemos impulso y gritamos desde la boca del túnel: ¡aquí! Lamentablemente, para cuando llegue al fondo del túnel, nuestra voz se habrá transformado en una estridencia por el continuo rebote contra los muros del túnel. Un aquí que podría ser cualquier parte, y eso es exactamente lo que es la memoria. Definición de memoria: facultad o capacidad de recordar. La voz que brota de nosotros en la boca del túnel es la realidad objetiva sucedida en el pasado que la persona ubicada en el fondo cerrado del túnel, nosotros en el presente, intentamos evocar. La voz de la boca del túnel, el hecho tal y como fue, se enfrenta para llegar hasta nosotros, limpia y clara, a cada uno de los rebotes de las paredes y el techo del túnel. La realidad que pretendemos evocar en el presente habrá sido modificada cada vez que la hayamos evocado en el pasado. Cuanto más manido sea un recuerdo, más largo será su túnel y mayores las posibles distorsiones con la que nos llegue. La memoria, en especial la memoria episódica, enmarcada dentro de la memoria a largo plazo, es el ejemplo perfecto del túnel que supone nuestra mente. El recuerdo se transforma entonces en una creación continua. La memoria esculpe cada recuerdo con la finalidad de que éste se adapte al presente. Es esto en lo que se diferencia la reverberación del sonido en un túnel cualquiera de la edición de nuestros recuerdos en el túnel de nuestra memoria, porque en esta última no hay aleatoriedad, sino necesidad de encajar la experiencia recordada. ¿Y por qué modificamos nuestros recuerdos? Vamos a tomar el ejemplo del amor. El amor es algo que puede resultar tan traumático como sanador y, sin llegar a estos extremos, suele despertarnos emociones intensas tanto negativas como positivas, lo cual es un buen motivo para evitar un recuerdo relacionado con él cada vez que lo evoquemos. En una primera cita o una primera vez ocurren muchas cosas: conversaciones, intercambios de opiniones, chistes que salen bien, otros que salen mal, miradas, gestos. Estaría bien poder recordar todos y cada uno de ellos, pero debemos asumir que esto no será así. En los primeros días después de esa primera experiencia, la evocaremos en muchas ocasiones, al principio de una forma global, probablemente recordando la gran mayoría de lo ocurrido, pero a medida que pasen los días, nuestra mente seleccionará aquellos sucesos parciales de la experiencia vivida que más se adapten a la percepción subjetiva que tengamos de ella. Lo que significa que el disfrutar de esa primera cita o primera vez causándonos una impronta emocional positiva condicionará la selección de esos sucesos parciales. Si seguimos teniendo más y más citas igual de provechosas, lo normal sería que poco a poco nos olvidásemos de esas bromas que salieron mal, de esos puntos de la conversación que fueron algo tensos o de algún aspecto negativo que pensábamos de la que hoy es nuestra pareja y que ya no recordamos. Aquellos recuerdos que justifiquen nuestro estado emocional presente tendrán mayor peso en la evocación de nuestras experiencias. De esta forma, las emociones vividas durante una experiencia influyen en la forma en que seleccionamos y editamos nuestros recuerdos de ella, así como los propios recuerdos que seleccionamos de una experiencia influyen en la emoción con la que vivimos la evocación de su recuerdo. Si nuestra relación, por ejemplo, se rompiera por una falta cometida por la otra persona, puede que recurramos a la experiencia de la que fue nuestra primera cita para encontrar en ella el falso recuerdo del comportamiento de esa otra persona, que ahora nos justifica y nos sirve para explicar su falta. Si fuimos nosotros quienes abandonamos a esa otra persona, no necesariamente de una forma dolorosa para ella, podríamos también volver a esa primera cita, creyendo recordar, de entre todo lo que vivimos en ella, un comentario, una palabra o algún detalle de esa otra persona que ya nos advertía del argumento que ahora nos justifica para cortar la relación.
Y es que ese detalle lo más probable es que no existiera, y de haberlo hecho que no hubiese sembrado en nosotros la más mínima sospecha de que nos justificaría la ruptura ahora, en el presente. De haber dejado nuestra primera cita intacta, sin manosear, siendo plenamente objetivos, lo cual en cierto punto es inalcanzable, las propias emociones que vivamos tras la ruptura irán condicionando el modo en que evoquemos la experiencia pasada y los recuerdos que la componen, agregándose a la narrativa de nuestra experiencia presente. Dejando de un lado el tema del amor, vamos a centrarnos en la pregunta más elemental para todos los seres humanos: ¿quién soy? No hay ninguna pregunta que necesite más de lo que ya no está para ser respondida. El contexto presente en el que enunciamos la pregunta ¿quién soy? No debería ser válido para poder contestarla, porque ¿acaso preguntármela en un momento en el que siento incertidumbre me convierte en una persona insegura? ¿O hacerlo en un momento de ociosidad en una persona vaga y dejada? Lo que somos en el presente es para nosotros la forma en que valoramos lo que fuimos en un casi infinito número de pasados, porque todas las emociones que contribuyen a la edición de nuestros recuerdos pueden hacer que tiemblen auténticos pilares de nuestra persona. Si uno de ellos fuese nuestra pasión, pongamos por ejemplo un deporte colectivo cualquiera, y aunque partido tras partido hayamos hecho buenas actuaciones, nuestra mente recoja y evoque una y otra vez ese pase fallado o ese mal movimiento, en lugar de esa asistencia o ese duelo ganado, acabaremos por recordarnos como insuficientes, y nos preguntaremos: ¿soy lo suficientemente bueno en esto como para darle el poder de que me defina? Una pregunta nada más y nada menos fruto de la misma inseguridad que condicionó nuestro recuerdo sobre ella. Entonces, ¿quién soy realmente? Bueno, sé lo que no soy. No soy las experiencias que viví, porque un científico recordaba cómo, de niño, en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos alemanes a punto estuvieron de reducir su casa a los mismísimos cimientos. Su vinculación con el conflicto, su casa y la ciudad de Londres marcaron gran parte de su juventud, aunque más tarde se enteró de que sus padres se mudaron con él lejos de Londres, tiempo antes de que comenzara la guerra. Yo soy, por tanto, la valoración que hago de los recuerdos que tengo, de las experiencias que creo haber vivido. Esto último se hace evidente cuando hablamos de la memoria colectiva, es decir, la memoria de los pueblos. Pero la memoria como facultad no es para siempre. El envejecimiento es la principal causa del olvido. La codificación de un recuerdo sigue siendo en cierto punto un misterio, desde su implantación como memoria a corto plazo hasta su consolidación como memoria a largo plazo. La plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para crear nuevas y eliminar viejas conexiones neuronales, parece estar detrás de la salud de nuestra memoria. Es esto lo que se ve afectado por el envejecimiento, en su principal representación, la demencia. La demencia es una pérdida de la función cerebral. No solo afecta a la memoria, sino también a la conducta o al lenguaje. Esta pérdida de la función cerebral puede estar ocasionada por varias enfermedades, en especial la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa causada por razones ciertamente desconocidas, con también cierta vinculación genética, de carácter crónico y terminal, y con una esperanza de vida desde el diagnóstico de 3 a 9 años. El Alzheimer se debe fundamentalmente a la aparición de dos estructuras, las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares. Las placas neuríticas, más conocidas como placas seniles, son fruto de la acumulación del péptido beta-amiloide, formado por un conjunto de aminoácidos. El péptido beta-amiloide tiene un conjunto de funciones en nuestro organismo, como por ejemplo regular procesos de transcripción genética, controlar el transporte del colesterol y, por ejemplo, formar parte del mecanismo inflamatorio. Sin embargo, cuando se acumula en nuestro cerebro, en forma de placas, fuera de las células que lo componen, parece tener cierta vinculación con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Estas placas interrumpirían la comunicación celular normal con el exterior, impidiendo el desarrollo de sus funciones y su propia supervivencia. De hecho, la acumulación de beta-amiloide parece ser responsable, además, en mayor o menor medida, de enfermedades como el Parkinson. Luego, por otro lado, el segundo sospechoso en la aparición del Alzheimer son los conocidos como ovillos neurofibrilares. Estos ovillos se forman, ahora sí, dentro de las células neuronales, fruto de una acumulación desmesurada de las denominadas proteínas tau. Esta proteína se encuentra casi en exclusividad en los microtúbulos de los axones de las células del sistema nervioso, contribuyendo a mantener la rigidez de estas células. El problema viene cuando estas proteínas se fosforilan, es decir, se les añade un número excesivo de grupos fosfato, haciendo que dejen de estabilizar las neuronas, provocando su incomunicación con las neuronas de su alrededor y posteriormente su muerte.
Tanto las placas seniles como los ovillos neurofibrilares tienen como determinante consecuencia la muerte masiva de células cerebrales. Es más, es tan masiva la muerte de neuronas que se acaba produciendo un encogimiento del cerebro y con este encogimiento la pérdida de funciones básicas. Se produce entonces el olvido de conversaciones recientes y el pensamiento se nubla con frecuencia. Lugares que un día fueron familiares y reconocibles dejan de serlo. La habilidad lingüística a la hora de elaborar frases o designar objetos y personas se pierde, así como el pensamiento abstracto y la resolución de problemas numéricos. Igualmente se ve afectada la toma de decisiones, como por ejemplo a la hora de elegir ropa acorde al tiempo o planificar actividades. La alteración del estado emocional es realmente el gran afectado, ya no solo como síntoma en sí mismo, sino también como consecuencia de todos los problemas derivados de otros síntomas. La desconfianza en el entorno, los cambios de humor, depresión, episodios de ira, incluso cambios en los hábitos de sueño, aislamiento social y desinhibición son algunos de estos ejemplos. Y ahora volviendo a la memoria como facultad. Dentro de todos sus tipos, la memoria no se concentra en un solo punto del sistema nervioso. El hipocampo, la corteza temporal, el cerebelo y la amígdala son algunas de las zonas del encéfalo en las que reside la gestión de la memoria. El Alzheimer como enfermedad, al provocar un deterioro progresivo de gran parte de las neuronas del cerebro, afecta a todas las variedades de la memoria, en especial a la conocida como memoria declarativa, enmarcada dentro de la memoria a largo plazo. En relación a esto, más información interesante es la que dan los últimos estudios relacionados con el avance de la enfermedad de Alzheimer, viniendo a confirmar lo que podemos llegar a percibir tratando con personas que padecen la enfermedad o que por otras razones neurodegenerativas ven su memoria afectada. Dentro de la memoria a largo plazo, hablando de memoria episódica, aquellos recuerdos que proceden de experiencias más lejanas podríamos pensar por intuición que son más difíciles de recordar, sin embargo, se encuentran al contrario en estas personas más fijados en la memoria. Como contraparte, los recuerdos vitales de épocas más cercanas al presente se diluyen antes en el olvido. Es decir, pacientes con Alzheimer, en una fase inicial, demuestran el mismo grado de lucidez que otra persona de su misma edad sin ninguna patología neurodegenerativa diagnosticada cuando se trata de evocar recuerdos de su infancia o juventud. Por el contrario, al intentar evocar correctamente recuerdos de la edad adulta, los pacientes de Alzheimer se encuentran realmente problemas. Este gradiente temporal de deterioro de los pacientes con Alzheimer se observa también cuando ambos grupos se enfrentan, recurriendo a su memoria pública, otra de las patas de la memoria declarativa, para evocar, por ejemplo, a personajes famosos. Los pacientes de Alzheimer presentan unas buenas tasas de acierto en la identificación de estos personajes, siempre y cuando hayan pertenecido a épocas pasadas, y menor tasa de acierto a medida se acercan al presente. Y ahora que sabemos todo esto, vamos a retomar la pregunta que hemos dicho que es la más elemental de todas, la pregunta ¿quién soy? Lo particular de esta pregunta es que nos la formulamos y contestamos de forma inconsciente durante todos los días de nuestra vida. Cada prenda que vestimos, cada actividad que practicamos, cada persona a la que nos juntamos y rechazamos, cada decisión que tomamos, al final en nuestro día a día, la queremos hacer acorde a nuestra identidad. Y tomar decisiones contrarias a nuestra identidad nos puede hacer sentir culpables. De hecho, dejar la cama hecha antes de salir de casa, superando la pereza de hacerla, nos refuerza en esa visión de personas responsables que tenemos de nosotros mismos. Llegar a tiempo al trabajo y cumplirlo con eficiencia nos habla también de nuestro compromiso y del bien mayor al que quiera que sirva para nosotros trabajar. Llegar a casa y prepararnos una comida saludable, del deseo por obtener un cambio físico que llevamos tiempo persiguiendo, saltarnos la dieta, del premio por haberla seguido tan bien durante tanto tiempo, y dedicar parte de nuestra tarde a escuchar y aconsejar a ese amigo que lo necesita, de nuestra empatía y de nuestra concepción de la amistad como un pilar vital, como una planta de la que cuidar. Esto significa que cada una de nuestras decisiones que tomamos en el día a día se encajan en nuestra autopercepción. A veces incluso llegamos a autojustificar estas decisiones de mala manera y nos contamos más o menos conscientemente alguna mentirijilla para que estas decisiones encajen en nuestra autopercepción. Pero es quizás en los momentos en los que se nos plantean conflictos trascendentes cuando nos formulamos la pregunta elemental por excelencia a mayor volumen en nuestra cabeza. Es ahí cuando rebuscamos en nuestra identidad y a veces incluso más que en ella, en la evolución de nuestra identidad. Porque en lo que somos hoy, en lo que soy yo cuando os cuento esto y en lo que eres tú cuando me escuchas, se encuentran contenidas las respuestas que nos dimos a las infinitas veces que nos planteamos quiénes somos y las acciones que hicimos en consecuencia, o mejor dicho, el cómo
la recordamos, porque el futuro está plagado de esperanzas y angustias que afrontamos gracias a un pasado que ya no existe, pero que gracias al recuerdo traemos a un presente que se nos escapa cada vez que nos detenemos a pensarlo. El pasado, el recuerdo del pasado es lo único seguro de existir. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién sería yo sin recuerdo de mi pasado? Llegará un día en el que nos veremos desarmados por un yo anclado en una realidad que nunca volverá a ser, recurriendo a una identidad que tuvimos hace 20, 30 o 40 años para afrontar problemas del presente. Porque hasta en las situaciones cotidianas de nuestra vida, la pérdida de nuestra identidad, consecuencia de las flaquezas de nuestra memoria, se manifestará sin complejos. El hogar que fue, ahora es una casa cualquiera porque el recuerdo que teníamos de su distribución se quedó encajado en la primera de las reformas que tuvo durante nuestra última juventud, y las personas que escuchemos en conversaciones alrededor de nuestra mesa se volverán completamente ajenas. Retornaremos eternamente a un pasado cada vez más lejano y difuminado para vivir en consecuencia un presente más distorsionado, viviendo nuestra vida interior en sentido contrario a todo lo que circula fuera de nuestra mente, como si de una dura mentira se tratara. Nuestra identidad agonizante, que ha dejado de asentarse, de evolucionar, de cuestionarse porque ha dejado de recordar, como una estrella muerta que ya no existe, nos envía su luz. Nosotros somos la estrella, nos ubicamos en el mismo centro de la estrella muerta, descifrando a través de la luz que se aleja de nosotros lo que un día fue, y haciéndonos conscientes de que día a día nada cambia, pero cuando miremos atrás, todo habrá cambiado.